Un lindo y hermoso miércoles, esperando que estés pasando unos días más íntimos con el Señor, de oración, de entrega. Y hoy, tú sabes que cada miércoles siempre es la invitación a estar aquí con nosotros en Perris. Hoy no te voy a invitar para que vengas a la iglesia, pero te voy a invitar por cuestiones en las cuales o estas situaciones nos están llevando a estar más tiempo en nuestros hogares, a que no te despegues de tu televisor o de tu celular hoy por la tarde, ya que estamos teniendo los miércoles en estos días de crisis al pastor Juárez Sousa, transmitiendo un mensaje a la mitad de la semana, esperando en el Señor que tú nos estés escuchando y más que nada que puedas estar, como hemos estado estudiando, escuchando la voz de Dios a través de su palabra y a través de un orador que Dios ha dispuesto. Hoy miércoles tenemos el paralelismo entre Cristo y la Escritura. Vamos a poder ver ese seguimiento paralelo a lo que el Señor nos vino a mostrar, nos vino a enseñar, pero que también la palabra de Dios ya había hablado acerca de la venida de Él y acerca de los hechos y actividades que Cristo también iba a realizar. Y hoy, para tener este estudio nuevamente en este día, miércoles, pues está conmigo el pastor José Luis Andrade y nuestra hermanita Esperanza, que les digo bienvenido. Gracias, Y pastor. gracias por estar acá con nosotros. Así es de que vamos a ir a la oración, vamos a pedirle al pastor José Luis que él sea el que nos haga la oración para entrar al estudio de esta hora. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, te pedimos, Señor, en este momento que seas tú el que nos hable, que podamos tomar el tiempo para poder estudiar tu santa palabra. Permítenos asimilar, Señor, lo que tú nos tratas de decir y que podamos llevarlo a la práctica. Bendícenos, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues tenemos varias citas aquí, pastor. Juan capítulo 1, versículo 42, Juan capítulo 2, versículo 22, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 y Juan 17, 17. Quisiera yo ir a Juan 1.14. 1.14. 1.14. ¿Le gustó ese? Ese me gustó. A mí me gusta más el 17, 17. Sí, pero aquí vamos a entender por qué el paralelismo entre la escritura. Okay. 1.14. Vamos a leer Juan 1.14. Entonces si podemos ver en pantalla Juan 1.14. Juan 1.14. Dice la palabra de Dios, este me lo sé de memoria porque prácticamente ha sido uno de mis textos favoritos porque la ciencia no acepta esto. Okay. Y aquí debemos de entender por qué no acepta la Biblia también. Okay. Y se van a la crítica antes de la aceptación. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que los judíos no aceptaron, que un hombre se hiciera Dios. El detalle está que no era un hombre que se hiciera Dios, sino que Dios se hizo hombre. Y de igualmente con la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres, pero no los hombres hablaron de sí mismos, sino que Dios inspiró a los hombres para escribir la Biblia. O sea, esta palabra es divina porque Él dictó lo que se tenía que hacer, y humana pues porque fue lo que escribió. Me acuerdo que una cita del pastor Romero fue que dijo que Dios no inspiró las palabras, sino que inspiró el mensaje, la circunstancia en donde estaban. Entonces, este paralelismo es prácticamente lo que hace a la Biblia, bueno, no hace, es la vida de Cristo. Amén. Es la vida de Cristo, y por eso vuelvo a repetirle, hay muchos que no aceptan. Y aquí les quiero yo decir una cosa, hay muchos que ven una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Mientras que el Dios del Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente, en el Nuevo Testamento se dice ora por vuestros enemigos. Y mucha gente empieza a ver eso y dice, bueno, pero ¿por qué hay un Dios violento en el Antiguo Testamento y por qué hay un Dios amoroso en el Nuevo Testamento? No, o sea, no es que haya un Dios diferente.
las características de Dios, acordémonos bien, es justicia y es amor. Amén. O sea, esas dos cosas, la sierva del Señor dice que se besaron en la cruz del Calvario. Su justicia, en que Cristo murió. Y su amor es que por la muerte de Él, todos somos salvos. Y por eso, hermanos, hoy la Biblia, escuchen, van a haber versículos que no nos van a gustar. Van a haber versículos que tal vez a mi criterio, a mi manera de ser, no me gusta, ¿sí? Pero no es que te guste. Porque muchos pueden decir, bueno, realmente el sábado es una manera de exigirle que descanse el hombre. Es una manera, podemos decir, como de esclavizarnos, porque muchos hermanos que guardan otro día dicen, bueno, pero es que esa es la ley dada en sangre, esa esclavitud. No, realmente Dios lo que quiere es que hagamos su voluntad, no nuestra voluntad. Y cuando entendemos eso, aunque yo me tope en la Biblia con un versículo que quizás denuncie mi pecado, quizás denuncie mi falta de carácter, yo te pido un favor, lo aceptemos, porque es palabra de Dios, es palabra que está escrita. Y yo les digo una cosa, su servidor, cuando leyó allá en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 20, si lo podemos leer, créame que yo me pasé mucho tiempo para poderlo entender, pero este versículo habla más que nada de la dieta, ¿verdad? Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Y digo yo, Dios mío, si es palabra inspirada. ¿Saben cuál fue mi argumento? Dije yo, bueno, ese está en el Antiguo Testamento, no es para nosotros. Cuando voy entendiendo Romanos 14, y dice que hasta comer carne es pecado, dije yo, wow, o sea, ya tengo los dos testamentos. Y ya con el espíritu de profecía, cuando leí, los que están medios convertidos con el asunto de la carne, abandonarán las filas del pueblo de Dios. Dije yo, bueno, yo creo que 3 son los que dan testimonio, dice la Biblia. Y prácticamente yo tuve que aceptar, por eso les vuelvo a repetir, a Cristo no lo quisieron. ¿Y por qué no quisieron? Porque no querían el Antiguo Testamento. Lo que decíamos en lecciones pasadas, ¿quién era el Cordero de Dios que quitara el mundo? El pecado del mundo. Él era, pero ahora era encarnado, ya no era en símbolo. Y por eso no lo quisieron. Pero ahora entendemos que no van a querer la Biblia. Y de hecho, hoy en día, escuchen bien, hoy en día pocos son los que leen toda la Biblia. Pocos son los que llevan un estudio sistemático de este libro. ¿Saben por qué? Porque solamente de labios lo honramos. Dios quiere que lo honremos en espíritu y en verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la Biblia. Cada vez que leemos, adoramos a Cristo en espíritu y en verdad. Así es. Bueno, es interesante, pastor. Según Juan 1:14, nos dice, y aquel verbo. La pregunta para muchos será, ¿y qué con aquel verbo? ¿Quién es aquel verbo? Bueno, cuando Juan expresa aquel verbo es porque ya había hablado del verbo. Amén. Y lo podemos ver ahí en el mismo capítulo 1, pero versículo 1, donde él empieza a redactar ese verbo. Y dice, en el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues el principio. No sabemos cuándo fue. Pero si Juan lo expresa, también como vimos, inspirado por Dios, en el principio era el verbo. ¿Quién era ese verbo? Dios. ¿Ok? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y termina diciendo. Y el verbo era Dios. Entonces, la verdad es que como que a veces decimos, bueno, entonces está hablando de 2 dioses. Bueno, vamos a decir literalmente sí. Sí. Porque hoy algunos hay de que dicen de que Cristo no es Dios. Pero la verdad es de que Cristo es Dios. Es divino. Es divino. O sea, que se encarnó, que vino a hacerse como nosotros, pues era para mostrarnos que realmente se puede vencer la maldad, se puede obedecer a Dios, Amén. Se pueden seguir los principios divinos del cielo. O sea, por eso es de que Juan, cuando habla en el versículo 14, de que ese verbo, como decía, se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahora, cuando habla de
de ese cambio, la sierva del Señor nos dice allí en el libro Exaltada Jesús, en la página 70, dice ella: la naturaleza humana del Hijo de María, que fue donde el Espíritu Santo lo puso, fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. Ahora, vean, esta es una pregunta que nos hace hoy en nosotros que estamos estudiando también estos libros. Y es una pregunta, o sea, ¿Cristo cambió su naturaleza? Bueno, ella misma responde y dice, no. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. Amén. Porque, claro, Cristo se hizo carne como nosotros y llegó a ser como nosotros, persona. El hombre de Cristo, Jesús, en él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. ¡Wow! Por eso vemos las tentaciones del diablo en el desierto. Humano. Sí, o sea, por eso el diablo lo llegó a tentar tanto, ¿no? Claro. Si tú eres el Hijo de Dios. O sea, realmente el diablo lo que quería es que él usara ese poder que en realidad Cristo tenía, pero Cristo nunca lo llegó a usar para poder realmente mostrar al hombre que el poder que el hombre aún puede tener viene de Dios y que es Dios el que nos da el poder y la fuerza, el vigor para vencer muchas cosas que podemos a través del Señor, pero también la voluntad del ser humano. Amén. Para servirle a Dios. Y entonces ella sigue diciendo, su naturaleza humana, ¿sí?, fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en hijo o hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre. Amén. Y esto cosa que ningún ser humano pues puede obtener la vida eterna por sí solo. En realidad nosotros necesitamos de la sangre de Cristo. Por eso Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hermana y por Esperanza. Eso tenemos la garantía. En vencer el pecado tenemos la garantía porque Cristo venció. Cristo fue tentado en todo como nosotros, como los seres humanos. Y Él pudo vencer tomado de la mano de su Padre, Amén. Dependiendo constantemente de su Padre. Entonces, Él dice, ¿qué ejemplo nos dio para que nosotros hagamos como Él hizo? De la manera que Él dependió en su Padre, así debemos nosotros depender también en Él. La otra garantía que tenemos es que Cristo se levantó de la tumba. Él resucitó. Y esa es nuestra garantía de que un día resucitaremos si tan solo aceptamos el regalo de la salvación a través de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Sí, mire lo que dice en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 376 y 377. El Hijo de Dios se humilló para levantar al caído. O sea, él se dio por completo. Él lo que quiso es ponernos en relación nuevamente con el Padre, ¿verdad? Por eso ella dice, por ello dejó los mundos celestiales que no han conocido el pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, según Isaías, que es lo que registra, y fue hecho en todas las cosas semejantes a sus hermanos. Se revistió de carne humana, igualándose a nosotros. Hasta donde el Señor tuvo que llegar para poder rescatarnos a nosotros. Y muchas personas dicen, ¿por qué? Y aquí volvemos otra vez, ¿no? ¿Qué padre entregaría a su hijo para morir? No. O sea, aquí vemos nosotros una cuestión hasta que nos puede afectar, ¿no? A ver, ¿qué padre de nosotros entregaría a su hijo? Y aquí vamos, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, ¿verdad? La relación de padre-hijo. No, es que imagínate nada más. Imagínate cómo es Dios de justo.
Y aquí yo quiero que nosotros entendamos que la justicia es una parte de Dios que no queremos aceptar. Hoy en día no quieren aceptar el mensaje del primer ángel porque va el juicio de las obras. Si tú lees Apocalipsis del 2 al 3, a las 7 iglesias, Dios le dice, yo conozco tus obras. O sea, Cristo, Dios Padre, es tan justo que aún a su Hijo, escúchenlo bien, no, ahora sí que tuvo que ir al sacrificio. Jesús se lo pidió y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero imagínate, esto es lo que Dios quiere, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad. No es que Cristo estuviera sujeto al Padre en su voluntad, no, el deseo de Cristo era complacer al Padre, de igual como nosotros. No es hacer mi capricho, no es de enseñar lo que yo quiero, no, enseñar lo que Cristo quiere. Por eso la Biblia también es divina y es humana. ¿Por qué? Porque últimamente un humano la escribió, sí, pero escribió también, vamos a suponer, por ponerles un ejemplo, Eclesiastés. Muchas personas dicen, pero bueno, Eclesiastés habla de otras cosas. No, habla de la decadencia de un hombre, de que después de haber sido sabio, pues se encontró sin Dios. Y el que dijo, no, vanidad de vanidades. Pero eso queda para que nosotros no cometamos el error que cometió él. Por eso yo creo firmemente, aunque en la lección dice ahí en la parte del día miércoles, dice, por supuesto, toda comparación tiene límites, dice. Jesucristo y la Santa Escritura no son idénticos, dice ahí. La Biblia es una encarnación de Dios, Dios no es un libro. Dios se hizo humano en Jesucristo. Nosotros amamos la Biblia porque adoramos el Salvador proclamado en sus páginas. Y yo les puedo decir una cosa, muchas personas no entienden por qué Cristo cargó los pecados. Y a veces parece ser una expresión poética. No, realmente venía de una descendencia de 4,000 años. En su familia hubo prostitutas, rateros, asesinos. Por eso está Mateo capítulo 1. O sea, realmente él sintió, pero nunca pecó. Y por eso ahora nosotros sabemos bien que ese libro nos va a amonestar, nos va a reprender. ¿Qué hay que hacer? No ceder a la tentación. Pastor. Sí, interesante. Mira, en la lección trae una cita del Conflicto de los Siglos, en la página 10. Dice, la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Ahora podemos entender, Cristo fue el cumplimiento de las Escrituras. Amén. De Cristo, algunos dicen, bueno, pero es que en el Antiguo Testamento no se habla de Cristo. Todo viene a nacer de Cristo hasta el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no se ve Cristo. ¿Dónde está Cristo? Y desgraciadamente, cuando uno no investiga, pues vemos que la profecía que se venía dando con el nombre de Jesucristo tiene que ser revelado y clarificado en el Nuevo Testamento, ya con los evangelios. Pero de Cristo, aún Pablo habla que esa roca que golpeó Moisés y salió agua, la roca era Cristo. O sea, aún el Nuevo Testamento nos habla que la nube que venía guiando al pueblo de Israel era Cristo. Pero aún así, algunos no creen que Cristo está desde... Yo siempre les he dicho, en el Pentateuco era el Cordero de Dios. En Reyes, él era el rey de Israel, pero no quisieron a Saúl. Y ahí viene Crónica de los Reyes. Viene Ruth y nosotros, él era la descendencia de la mezcla. O sea, le podemos encontrar, pastor, que Cristo está presente hoy y siempre. Siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos al Señor Jesucristo. Amén. No lo vemos con ese nombre porque el nombre de él siempre ha sido Jehová. Y en realidad la palabra Jehová se adapta aún al Padre
al Espíritu Santo y al mismo Señor Jesucristo. Pues vemos en el Antiguo Testamento al ángel o arcángel, donde vemos que ese es el mismo Señor Jesucristo. Así es de que un paralelismo entre Cristo y la palabra de Dios es de que Cristo es el cumplimiento de lo que ya Él había dictado a los seres humanos que se escribiera de Él, de lo que iba a venir y de lo que iba a suceder ya en el tiempo de los apóstoles. Por eso te invitamos a que tú sigas más que nada escudriñando texto con texto la palabra de Dios para que te encuentres con la realidad y la verdad de lo que Dios quiere de tu vida. Que Dios te bendiga. Amén. Y que Dios te guarde. Pues si no va a dar tiempo, ¿verdad?